En el mapa mental vemos cómo durante el periodo de Carlomagno, Europa experimentó una importante transformación social que influía mucho por la Iglesia y también por los cambios en la estructura del poder político. Asimismo, tras la muerte de Carlomagno, Europa entró en una etapa de desunión política. El imperio se fragmentó entre sus herederos, mientras que las invasiones de vikingos, musulmanes y magiares generaron un clima de inestabilidad en ese momento. En ese contexto dio paso a nuevas formas de una organización social, cada vez con un poder más fuerte a cargo de los señores feudales y de la iglesia. También en este escenario los objetos arquitectónicos reflejaban una amplia transformación social, como las iglesias, monasterios, ya que no eran solamente construcciones religiosas, sino que funcionaban como un centro de reunión, también lo de educación, sino también como una organización territorial del lugar. En cuanto a su arquitectura, también transmitía estabilidad, permanencia en medio del caos, porque, por ejemplo, en las basílicas carolingias, en las grandes iglesias del año 1000, fueron respuestas arquitectónicas a una necesidad de orden en ese momento, que además en la iglesia no solamente dominaba, o sea, la vida espiritual, sino que también se convirtió en un principal motor cultural y arquitectónico de la época. A su vez, el cambio hacia el románico no fue una evolución lineal, sino una reacción a la crisis. Por ejemplo, los edificios se volvieron más sólidos, macizos, como por ejemplo el castillo de Henningham. Luego esto se fue adaptando, ¿no?, a una sociedad como que temerosa o descentralizada, lo cual la arquitectura se convirtió en un medio para expresar autoridad, continuidad espiritual y el contacto territorial. Entonces esto quiere decir que la arquitectura en ese momento, bueno, en esta etapa, no puede entenderse sin el contexto social, ya que esto fue el reflejo material de una Europa que, tras el colapso imperial, buscaba reorganizarse a través de una nuevas jerarquías, ya sea en las iglesias o la nobleza local. De esa manera es como marcaron el camino de la época. Con respecto al contexto religioso, las iglesias románicas eran centros de vida religiosa y social. Más que todo eran puntos de encuentro para las personas y también para rendir culto. Sus fachadas y esculturas eran un instrumento para las personas analfabetas de la época. El estilo románico surge en Europa a mediados del siglo XI y XII. En la época se usó mayormente como elemento primero la piedra, como vimos en clase, lo que permitió construir estructuras más sólidas y también con la finalidad de resistir al fuego. Como consecuencia de usar mucho la piedra, los muros eran mucho más gruesos, como también vimos en clase, y se usaron contrafuertes para soportar las bóvedas de piedra. Se usaron también ventanas muy pequeñas, que no generaban interiores muy iluminados y más que todo monumentales. Lo que nos decía que en esta época las iglesias predominaba mucho lo que era el lleno. Se usaron arcos de medio punto, bóvedas de cañón con arcos fajones y bóvedas de arista. Los diseños eran basados en la planta basilical. Algunos ejemplos de iglesias románicas que vimos tanto en clase como se menciona en la lectura son la Basílica de Saint-Sermin en Toulouse, en Francia, y también la iglesia de Clury, que influyó en el desarrollo de los monasterios. El urbanismo, siguiendo hablando con el tema de contexto religioso, fue de gran influencia en las iglesias y monasterios, ya que fueron las bases para la organización de las ciudades y las aldeas. También se desarrolló el estilo gótico, ya que el estilo románico, como se menciona en el texto, sentó las bases para el estilo gótico. Especialmente sirvió para la solución de algunos problemas estructurales con respecto al uso de las bóvedas. Después de la caída del Imperio Carolingio, Europa se fragmentó políticamente y esta reorganización influyó directamente en la arquitectura. En regiones como Francia o Alemania, la arquitectura monumental reflejaba el poder centralizado de la Iglesia o de los señores feudales. Las catedrales, los castillos y las abadías eran símbolos de orden jerárquico. Italia, en cambio, tomó otro camino. Surgieron ciudades-estado como Pisa, Florencia, Siena o Venecia, gobernadas por comunas y burguesías urbanas. Esta realidad política fragmentada generó una arquitectura distinta, cívica, competitiva y profundamente simbólica. Cada ciudad usaba sus edificios para poder afirmar su identidad y demostrar poder frente a otras. El contrapunto italiano profundiza esta idea. Afirma que la historia arquitectónica italiana
No es una línea continua de estilo, sino una construcción conflictiva y llena de tensiones. Esto se ve en casos como el campo dei Miracoli de Pisa, símbolo del prestigio marítimo, el Palazzo della Signoria en Florencia, que expresa el poder civil, la Piazza del Campo en Siena, con su carga cívica y colectiva, o el Palacio Ducal en Venecia, que refleja el poder sofisticado de la República. Como explica Kostov, entre las ciudades italianas existía una verdadera competencia simbólica. No bastaba con tener el edificio más importante, había que tener el más alto, el más bello o el más decorado. Así, la arquitectura se convirtió en un lenguaje visual del poder. Autores como Argan, Rossi y Tafuri sostienen que esta arquitectura no es armónica ni nostálgica, sino crítica y política. Sobre todo para Tafuri, la historia debe ser incomodidad, no un refugio. Tras la caída del Imperio Carolingio, la arquitectura en Europa se convirtió en una herramienta para expresar poder, orden y control en medio del caos político, especialmente bajo la influencia de la Iglesia. En Italia surgió un modelo distinto, donde las ciudades-estado desarrollaron una arquitectura cívica y competitiva como expresión de autonomía. Y finalmente, con el estilo románico, se consolidaron soluciones estructurales y simbólicas que marcaron profundamente la vida religiosa, social y urbana, sentando las bases para el desarrollo del gótico.